Todos los que peinamos cana en Cuba sabemos que a partir del año 59 el gobierno cubano comienza una lucha ideológica y por todos los medios que tenía, con todo su poder, contra todo tipo de religión, fundamentalmente contra la religión católica. Entonces se hacían los famosos planes de la calle, donde los domingos, mientras se estaba celebrando misa, ponían a los muchachos con altos parlantes, con música alta y los animadores de los muchachos a jugar frente a las puertas de las iglesias para tratar de hacer bulla, ruido, para entorpecer la celebración. Es decir, que fue un ambiente del régimen muy agresivo contra todo lo que fuera religioso. De hecho, siempre te preguntaban cuando ibas a matricular en la escuela si tenía creencias religiosas, si las profesaba. Se creó el UMAP, que literalmente se llamaba Unidades Militares de Ayuda a la Producción, pero que todo el mundo sabía que fueron unidades creadas para perseguir homosexuales y religiosos, aunque ellos también decían que personeros antisociales. Entonces siempre quedaba en la duda de si el perseguido religioso que llevaban al UMAP era homosexual o no. Bien, al final se desbaratan aquellas unidades militares de ayuda a la producción, el UMAP, pero continúa la persecución religiosa. De hecho, a un grupo de la parroquia de Montserrat, de la actual parroquia de Montserrat, en Cienfuegos, nos cogen presos, éramos 5 varones y una muchacha, y se nos hace una causa política. La muchacha, pues ellos a los 3 meses la sueltan, se puso mal dentro de allí de la seguridad del Estado, se alteró de los nervios y yo pienso que eso influyó mucho para que la dejaran en libertad. Entonces nos procesan a nosotros 5, a uno de nosotros le echan 18 años y al resto nos echan 12 años, de los cuales yo particularmente estuve 9 años en prisión. O sea, yo caigo en el año 1967 y se me pone en libertad en el año 1976. La causa para nada parecía como una persecución religiosa, sino que sencillamente se nos creó, se nos fabricó una causa política. Diversionismo ideológico y contra la integridad y la estabilidad de la nación. Ese era el título de la causa. Entonces, la prisión pues tenía sus cosas, siempre las prisiones marcan, siempre las prisiones son negativas, pero bueno, dentro de ellas conocí una cantidad de personas honestas que lo sacrificaron todo. Fue la lucha del Escambray, que ellos tratan de decir lucha contra bandidos. Aquellas personas eran más honestas que cualquier bandido. Eran personas que para nada eran bandidos, sino que creyeron que la iniciativa de ir con las armas a combatir lo que se estaba gestando, el socialismo que se estaba gestando, pues iban a obtener el triunfo así. Nosotros específicamente, los que somos opositores dentro de Cuba y en especial el Movimiento Cristiano de Liberación, somos movimientos pacifistas, somos partidos pacifistas, somos opositores pacifistas. O sea, queremos buscar el cambio, queremos buscar la libertad, los derechos de los cubanos, queremos buscar una Cuba nueva donde haya justicia social, donde exista el bienestar social, donde cada uno pueda participar de las riquezas que se produzcan en el país, pero eso lo buscamos por la vía pacífica, eso que quede bien claro, ¿no? Y lo sabe el régimen y lo sabe todo el mundo, aunque hay a veces personas que nos acusan
de que el movimiento democrático cubano u oposición cubana no es pacifista. Mienten descaradamente, ¿no? Yo considero que la prisión aquella que nosotros llevamos, que podías perder la vida en cualquier instante, fue una prisión mucho más llevadera que la prisión que llevaron por ejemplo, los 75 y los actuales presos políticos que quedan en Cuba, por una razón muy evidente. La cantidad de presos que había entonces hacía que el régimen no estuviera juntos, o sea, que los políticos estuviéramos juntos. Y entonces en estos momentos no es así. En estos momentos los políticos los mezclan con presos comunes y a veces de alta peligrosidad. Y eso muchas veces lo hace a que estén confinados en celdas. Nosotros vivíamos casi todo el tiempo, nos lo pasamos en barracas o en celdas grandes, ¿no? O sea, no era la misma situación que nosotros vivimos la que están viviendo los presos actuales. Creo que hay más rigor, es más fuerte el presidio en estos momentos que en los momentos nuestros. En aquel momento había poca comunicación con el exterior, para decir prácticamente ninguna. Entonces, por un lado se decía que nadie escuchaba, por otro lado se decía que nadie sabía. Todo el mundo se imaginaba lo que estaba pasando dentro de Cuba por lo que estaba pasando en otros sistemas comunistas, pero realmente muchas de las cosas que estaban sucediendo dentro de Cuba no se conocían. Sin embargo, en estos momentos sí ya hay solidaridad, si no total, una solidaridad bastante efectiva, sobre todo en grupos que sufrieron las mismas persecuciones, las mismas represiones, que vivieron un ambiente muy parecido al que estamos viviendo nosotros en Cuba. Y realmente es diferente, es difícil que ocurra algo en Cuba y que el mundo no se entere. Ya después cada cual tomará su opción de resonar positivamente con respecto a lo que está sucediendo con las víctimas y no con los victimarios, pero hay quien resuena con los victimarios. Eso es un aspecto doloroso, pero bueno, lo que sí es cierto es que es difícil que ocurra algo dentro de Cuba y que no llegue al conocimiento del mundo. Yo me acerco al Movimiento Cristiano Liberación en el año 1992. Fue por un amigo mío ya fallecido, Antonio Rodríguez Vázquez, que me comienza a hablar del Movimiento Cristiano de Liberación y realmente me interesó. Antes de eso, Osvaldo, con Antonio, con Tony, había estado en casa y habíamos estado hablando como cerca de una hora, ¿no? Pero bueno, ahí ni Osvaldo me planteó la pertenencia al movimiento, ni yo estaba preparado en ese momento para asumir la militancia de la entrada al movimiento. Entonces, Tony, que conversamos cientos de temas, que teníamos las mismas inquietudes de tipo político, social, económico, de todo tipo, pues me habla del movimiento y al fin así es como entro yo en el movimiento en el año 92. Mira, siempre yo he tenido preocupaciones de tipo cívico, de tipo político, de tipo social. Dentro del seno de la iglesia, pues esto está de cierta manera un poco más diluido, pero lo mejor que me puede haber pasado es, siendo un laico católico, haber conocido el Movimiento Cristiano de Liberación. El Movimiento Cristiano de Liberación, aunque dice que es cristiano, es un movimiento que tiene un frente social muy amplio porque no es confesional. Y realmente nuestros líderes, y fundamentalmente Osvaldo, que fue el líder indiscutible del movimiento,
para nada buscaba el protagonismo, para nada buscaba la potenciar hegemónicamente el movimiento sobre otros grupos opositores. Eso se ve claramente en nuestro trabajo con el proyecto Varela, en nuestro trabajo con el proyecto Heredia, con el Camino del Pueblo, con documentos que hemos sacado y que se han respaldado bastante masivamente, como Unidos en la Esperanza. Todas esas son cosas que en un momento determinado tuvieron su efecto, tuvieron su función y es lo que somos. Y para mí, y repito, lo más grande que me puede haber pasado es haber conocido el movimiento Cristiano Liberación. Creo que todo hombre viene a la tierra con una misión y mi misión es esta, la de buscar lo mejor para mi pueblo desde un grupo que resuene con los valores y los principios evangélicos en su contexto social y con el pensamiento social cristiano. Ese es el movimiento, ese es lo que nosotros queremos. De hecho, el movimiento tiene una opción muy fuerte, que es la opción de servir a nuestro pueblo, y la otra es la opción con los pobres. O sea, para nosotros es fundamental tener una opción fundamental con los pobres. Mira, la iglesia somos todos, o sea, dentro de la iglesia, desde el Papa, los obispos, los curas de a pie y los laicos, somos iglesia. En Cuba, desgraciadamente, la iglesia no ha resonado en consecuencia a lo que se está tratando de gestar, al cambio que se está tratando de gestar. Es duro decirlo, pero es una realidad. Me duele porque yo soy parte de esa iglesia, pero bueno, cada uno toma su opción, aunque la opción que tome esté equivocada. Pero, o sea, ¿por qué estoy yo en el movimiento? Yo estoy en el movimiento porque soy cristiano, porque Cristo me puso aquí, porque esa es la misión que me dio, ese es el talento que me dio, y yo voy a tenerle que responder a Él por haber sido miembro del movimiento, y me va a exigir, ¿y qué hiciste? ¿Qué hiciste por los demás, por tus hermanos? Porque ¿por qué estoy en el movimiento? Porque yo creo en aquellas frases que vienen en Mateo, que dice, venid a mí, porque cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, me vestiste cuando estaba desnudo, cuando estaba enfermo me fuiste a ver, cuando estaba preso me visitaste. Pero ¿cuándo hicimos eso, Señor? Bueno, cada vez que lo hiciste con uno de estos hermanos, lo hiciste conmigo. Yo creo en eso y por eso estoy en el movimiento. Porque este es un movimiento que lo que busca es la dignidad del hombre, elevar la dignidad del hombre, que el ser humano ocupe su lugar dentro del contexto mundial. Este es un movimiento que a fin de cuentas lo que busca es el bien común para la población cubana. Por eso estoy en el movimiento. Más allá del éxito, más allá del fracaso que podamos tener, esa es mi pasión, el movimiento Cristiano Liberación. El peligro mayor que tiene un militante, un opositor en Cuba y fundamentalmente un militante del movimiento Cristiano Liberación es el sentir que realmente estás vigilado, que en cualquier momento se te puede reprimir, no solamente psicológicamente, sino físicamente, y que de hecho ocurre que te puedan detener en cualquier momento, que una de estas detenciones se convierta en algo indefinido y entonces comiences a dar la condena que a ellos les dé la gana echarte, la comiences a dejar pasar los días detrás de una reja. Todo eso está dentro de lo... El trabajo es duro, el trabajo es... Tenemos que hacerlo burlando esa persecución, burlando esa represión, pero bueno, nosotros, como tantos cubanos que no importa que no sean del movimiento Cristiano Liberación,
tenemos la fe de que llegaremos al triunfo, de que el pueblo cubano podrá salir de este bache. No importa los 55 años, yo creo que ya estamos cerca del final. Creo que este es un momento grande para Cuba. Y si Cuba se libra de este momento, de esta tragedia que está viviendo, pues creo que eso va a beneficiar a muchos vecinos que tienen, a muchas personas que pueden perjudicarse por la presencia de un régimen que distorsiona la realidad, que esconde la información, que desvirtúa la realidad del ser humano. No sé si el pueblo cubano será capaz de vencer su miedo, un miedo de tantos años, que a veces su presencia está diluida, o sea, no existe físicamente el individuo que me está metiendo miedo o que me está originando ese miedo, pero la atmósfera que se vive es una cultura de miedo. Bien, pero la propuesta del Movimiento Cristiano de Liberación es una propuesta liberadora, esa es fundamental. Es una propuesta de igualdad para las personas en el plano de que todos somos hijos de Dios, tenemos una dignidad que es igual para todos, y es una propuesta de solidaridad, de fraternidad, de amor. Fundamentalmente es si la abraza la gente, si la quiere, no la quiere, pero esa es la propuesta fundamental del Movimiento Cristiano de Liberación. La liberación que parte desde la persona misma y se extiende después al nivel social. Por eso es que decimos que somos liberación, y por eso es que siempre que terminamos un evento, una entrevista, decimos libertad y vida, porque lo que nosotros estamos buscando es no solo la libertad, sino que la vida sea una vida digna. Primero, es cierto esto de que el movimiento ha recibido golpes muy contundentes. El primero fue el de los 75, que bueno, más de un tercio de los 75 eran líderes muy efectivos del Movimiento Cristiano de Liberación. Pero bueno, se reorganizó el movimiento, comenzó a funcionar de nuevo. Entonces, en el mismo 2003 se lanza la campaña del Diálogo Nacional, que se hace un trabajo de modificar un documento, un proyecto, un programa que salió en el año 1991, el programa transitorio, que ese programa es tan cubano como Las Palmas, aunque se nos acuse de que ese programa viene de afuera, como decían también que el proyecto Varela se había gestado en el exterior. Bueno, si el exterior está en el cerro, pues se gestó en el exterior. Ahora bien, este programa transitorio se utilizó como documento de trabajo para que la ciudadanía hiciera aportes de cómo querían que se gestara la transición dentro de Cuba.